Curiosidades de las plantas, asombrosas. Hoy quiero enseñarte algunas curiosidades del reino de las plantas para que no solo aprendas más sobre ellas, sino también te acerques más aún al mundo natural que te rodea. Dice un refrán popular que nunca te dormirás sin saber otra cosa más, así que te invito a que le eches un vistazo a este escrito, lleno de particularidades de las plantas y flores curiosas, que seguro desconocías. Los árboles son, mayormente, células muertas. Curiosamente, solo las hojas de los árboles, las puntas de las raíces y una fina capa de la corteza están realmente vivas. El resto, solo conforma la estructura que aporta sujeción y firmeza, la cual está compuesta por células lignificadas, madera, que van muriendo. Teniendo esto en cuenta, es más fácil entender la importancia de los trasplantes, la poda o la prevención de heridas sobre la superficie del tronco. Las plantas emiten señales de socorro. Lo que para nosotros es un agradable olor a hierba recién cortada no es más que una clara señal de socorro, emitida por la planta para que acudan en su ayuda otros depredadores. Ese particular aroma producido por la expulsión de un componente químico también se produce cuando la planta es atacada por plagas, como las orugas y otros devoradores de hojas, para atraer a las avispas, que son depredadoras de estas plagas. Las plantas se reconocen entre ellas. Todas las plantas tienen la capacidad de reconocer a otras de su especie. Los expertos han estudiado el comportamiento de las mismas sembrando plantas de la misma especie para confirmar que, efectivamente, son mucho menos competitivas, llegando al altruismo, con el resto de individuos de la misma especie. Esto se puede observar de forma clara al comprobar cómo entre ellas se ceden el espacio para asegurar su reproducción y protegerse tanto de los agentes climáticos como de sus depredadores. ¿Las plantas aprecian la música? Científicos han comprobado con asombro cómo las plantas no solo son capaces de percibir la música, sino que, además, parece gustarles bastante. Este hecho se ha constatado mediante el estudio con varias especies de plantas terrestres demostrando que son capaces de reaccionar a diferentes melodías mejorando su crecimiento, o empeorando en casos de sonidos poco adecuados para ellas. Las flores más extendidas del mundo son las rosas. Una de las curiosidades de las rosas más destacables es que existen más de 35.000 variedades. Esto se debe a la facilidad con la que esta especie es capaz de hibridar, tanto de forma natural como por la mano del hombre. Por ello y porque es una de las favoritas en todo el mundo, se trata de la planta con flores más cultivada. Los árboles gigantes llenos de agua. El baobab, también conocido como pan de mono, árbol plantado al revés o árbol camello, es capaz de albergar hasta 1000 litros de agua en épocas de sequía. Por ello se le compara con los camellos y se lo llama a menudo árbol camello. Las plantas medicinales fueron descubiertas por los animales. Una de las curiosidades de las plantas medicinales es su descubrimiento por parte del ser humano, que se dio a limitar el comportamiento que algunos animales tienen con las diferentes especies de plantas y el uso que les dan. Un claro ejemplo es la celidonia, también conocida como golondrina, por el uso que hacen estas aves para favorecer la vista de sus crías. El uso que hacemos de estas plantas para terapia de mejora para nuestra salud lo llamamos fitoterapia. Las plantas aromáticas también se llaman plantas protectoras. Una de las curiosidades de las plantas aromáticas más extendidas es que, en la gran mayoría de casos, lo que a nosotros nos parece un aroma atrayente, causa el efecto contrario en los insectos y los repele. Por ejemplo, normalmente, los olores frescos y cítricos sirven como repelente natural contra insectos molestos, como son las moscas o mosquitos, y nos protegen de sus posibles picaduras y de que aparezcan en plagas. Las plantas carnívoras respetan a los insectos polinizadores. Sin duda esta es una de las curiosidades de las plantas carnívoras más destacadas. A pesar de que la mayor fuente de alimento de las plantas carnívoras son los insectos, también necesitan polinizadores para su reproducción. Para ello, muchas especies han desarrollado un mecanismo natural que se basa en separar el tallo floral de la trampa, para así evitar la caza de los insectos polinizadores. No obstante, si un insecto polinizador se posa en una de sus trampas, muy probablemente, la planta se lo comerá. Las flores no han existido siempre. La Grayidifillia es una flor de pétalos transparentes originaria de Japón. La cafeína es un insecticida natural producido por las plantas, para matar a los insectos que tratan de alimentarse de ellas. La Selaginella lepidophylla es una planta capaz de sobrevivir incluso perdiendo el 95% del agua y es capaz de resucitar varios años después, aún estando seca.
Una abeja fosilizada reveló a los científicos que las orquídeas tienen al menos 10 millones de años de antigüedad. Las plantas llamadas Titanerem, llamada aro gigante, Bunda bancai, Flor cadáver o Amorphopaius titanum, y Rafflesia arnoldii son las consideradas como la flor más grande del mundo. La primera llega a alcanzar hasta 3 metros de altura y la segunda tiene una flor de más de 90 centímetros de diámetro y supera los 10 kilos de peso. En Utah se encuentra el árbol más pesado del mundo con un peso total de 6.000 toneladas. En el siglo XVII en Holanda los bulbos de tulipán tomaron el valor de la moneda, al convertirse en un artículo de lujo. La Wolffia angusta es la planta con flores más pequeña del mundo al no superar los 0,5 milímetros. Los girasoles se mueven de este a oeste durante todo el día siguiendo al sol. La planta que crece más rápido es el bambú gigante de Myanmar, capaz de crecer hasta 0,3 milímetros al día. La adelfa es una de las flores más venenosas del mundo. La ingestión de sus pétalos o el olor producido por la quema de las mismas puede provocar mareos, vómitos e incluso paradas cardiorrespiratorias. Las plantas pueden suicidarse. Existen estudios que reconocen la capacidad de algunas especies de plantas para suicidarse, si las condiciones en las que se encuentran son claramente adversas. Las plantas carnívoras no necesitan que las alimentes, ya que la caza no siempre es su principal fuente de alimento. Las rosas son las flores más cultivadas en jardines privados. El árbol más antiguo del mundo tiene más de 4.800 años. En el Parque Nacional Redwood de California se encuentra el árbol más alto del mundo, una secuoya roja de más de 115 metros. Según los antiguos griegos, el romero era el más potente afrodisíaco, motivo por el cual los consagran a la diosa Afrodita. La Dieffenbachia es una planta tóxica cuyo jugo es muy irritante en la garganta, pudiendo dejar a la persona varios días sin voz. La planta diente de león es comestible. Sus hojas son ricas en vitamina K, sus flores se usan para hacer vino y la raíz se usa en la producción de refrescos. Estas curiosidades que hoy has aprendido, te acercan, un paso más, al mundo natural que nos rodea. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.